con el tema, no sin antes enviarle un fraternal abrazo a todos los venezolanos y venezolanas que están en el exterior. He vivido 2 veces fuera del país, conozco lo que es ese sentimiento, ese amor por la patria que se agiganta en el pecho, que vive dentro de uno, que circula por la sangre. Cuando uno está fuera de su país, los anhelos son inmensos. Vaya este fraternal abrazo a todos los que me estén viendo por YouTube o por Facebook. Sigamos con el tema. Los ambulatorios es la atención primaria, preventiva, es la atención integral, se ve total al paciente, no solamente por su enfermedad, sino por su condición humana. Recuerden que en las clínicas lo que ven son dinero. Al paciente es un cliente. En cambio, en un ambulatorio, el paciente no es la enfermedad. Primero el ser humano, después la enfermedad. Son 2 visiones diferentes. En una es el dinero lo que se impone. En la otra es la vocación de servicio. Es el sentido de responsabilidad hacia el otro desde la perspectiva de un profesional de la fisiología, de un profesional de la anatomía, de un profesional de la medicina. Entonces, me comentaba esta amiga con la que reflexioné varias cosas sobre el tema de los ambulatorios, que actualmente, en el marco de esta campaña sistemática, fuerte, intensa, preventiva contra el COVID-19, se ajustan las medidas, se aplican, se apoyan, pero no hay el medicamento básico para hacer la revisión general, porque recuerde que los ambulatorios no se hospitaliza, sino que se atiende. Entonces me comentaba que ella me decía en su sencillez, una médico de 36 años, con 3 hijos, sencilla, en el campo, me decía, si cada familia donara un poquito de alcohol, betadine, un algodón, una pastilla, lo básico, tuviéramos nosotros el medicamento para poder asistirlos a todos. Son menos de 10.000 personas. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos atrapados en la mentalidad paternalista de que el Estado lo debe dar todo? Hemos durante 100 años vivido pegado a una teta petrolera, chupando del precio del barril del petróleo que ha crecido cada vez que hay una guerra, que aumenta los derroches desde Carlos Andrés Pérez en el primer gobierno, cuando aparecieron aquellos delincuentes llamados los 12 apóstoles. Luego el gobierno de Luis Herrera con el Viernes Negro, luego el derroche etílico del presidente Lucinchi, ya desaparecido, luego vino Rafael Caldera, en fin, todos los gobiernos del 70 y antes del 70 del siglo pasado hicieron de la riqueza petrolera todo un derroche, toda una ostentación y no crearon cultura de servicio, de producción. Y en el caso de los ambulatorios, vemos que esos ambulatorios se mantienen, entre comillas, por obra y gracia del Espíritu Santo, porque están unos empleados allí, unas enfermeras echando cuento entre ellas, porque no tienen los insumos básicos, elementales para poder asistir, para poder tomar la atención y diagnosticar qué es lo que tiene, cómo es, si es una hipertensión alta, en fin, no tienen los recursos. Y a veces la comunidad regularmente, y corrijo, no creo que es a veces, sino que es regularmente, la comunidad no desarrolla la cultura de pertenencia, el sentido de pertenencia de ese ambulatorio, que no es del gobierno. Es una estructura básica, primaria de asistencia médica, pero que representa para la comunidad un bastión importante para su salud. Por lo tanto, debe pertenecer a la comunidad, y es la comunidad la que se debe apropiar, empoderar, llaman ahora. Y eso es muy interesante, porque así como envío saludos a los venezolanos y venezolanas en el exterior, que desarrollamos una gran pasión por nuestra tierra cuando estamos lejos de ella, pero cuando estamos dentro de ella, cuando vivimos bajo este sol, este cielo, esta tierra venezolana, nos olvidamos de ella, despotricamos de ella, no aportamos. Entonces, en una conversación de este tipo, tan sencilla, tan franca, la complemento con lo otro. Ciertamente hay una crisis económica, el dinero no alcanza para abastecernos, pero que la crisis se puede superar
cuando rompamos el paradigma de la dependencia del Estado, cuando seamos capaces de generar recursos propios más allá de la codicia, más allá del deseo frenético de enriquecernos. Es difícil la situación porque no vamos a mover un camión de piedra, vamos a mover es un pensamiento, y pareciera mucho más fácil dinamitar una montaña que transformar la mentalidad de la ignorancia por la mentalidad del conocimiento. Hay quien dice por allí que lo fundamental en una sociedad son los curas, son los maestros, son aquellos. No, lo fundamental de una sociedad es la conciencia de pertenencia al modelo de país que tenemos, a la nación que nos representa, a la república que somos. Cuando nosotros aprendamos esto, que la comunidad significa intereses comunes, cuando nosotros aprendamos que no soy yo sino el otro, que yo existo en función de mi familia y mi familia en función de mí, que no es todo para mí, que quiero ser millonario y olvidarme de los demás, que no me importa lo que pase fuera de mi casa, en mi casa tengo de todo, pero ese todo que tienes en tu casa lo extrajiste de afuera, lo movilizaste, lo transportaste, se produjo fuera de tu casa, que la electricidad no la produces en tu casa, sino se produce fuera, que el agua no llega por vía subterránea, no la sacas de un pozo, viene por un sistema de tubería, que somos una relación permanente, dialéctica, entrecruzada. Cuando rompamos el paradigma de la individualidad en exceso, cuando echemos a un lado esa mentalidad egoísta, prepotente, ostentosa, y pasemos a una mentalidad de servicio, de colaboración, de humildad, y entonces, si el mismo productor del campo, campesino, campesina, que tiene una calidad humana extraordinaria, que se levanta de madrugadas, que tiene sus gallinas, sus marranos, que tiene su siembra, si parte de eso pequeña producción y luego la convierte en alimentos y en medicamentos, y hay medicamentos que se vencen en la casa, es decir, terminan su tiempo de uso clínico, su tiempo de uso químico. Antes de eso, dónelo a un ambulatorio. Lleve un poquito, lleve un grano de arena y verá una montaña dentro de 100 años. Miremos lejos, pero empecemos a actuar en pequeño, empecemos a tener mentalidad de cuerpo, mentalidad de pueblo y no mentalidad de individualidades. No somos una suma de partes, somos un conglomerado. Esa es la batalla que tenemos que librar. Así como le vamos a ganar al COVID, de lo cual estoy absolutamente seguro, estoy totalmente cierto al decir que el COVID va a ser derrotado, porque juntos lo vamos a vencer. Igualmente, en el caso de los ambulatorios, me convenzo que cuando tengamos esa mentalidad de pertenencia, de ayudarnos mutuamente, vamos a salir de la peor de la crisis, que es la crisis de la ignorancia. Vamos con los compromisos y seguimos en este espacio.